Bueno, muy buenos días para todos. Hoy estamos precisamente en la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y para esto, desde el CRAC, desde el Centro para Rehabilitación para Adultos Ciegos, estamos teniendo una invitación que se hace a través del Consejo Local de Discapacidad de la localidad de Puente Aranda, en donde vamos a hablar un poquito de un tema relacionado para toda la población en temas de discapacidad específicamente. Y hoy, precisamente uno de los temas que nos queremos hablar y queremos que toda la población conozca es la política pública de discapacidad, el decreto 089 de 2023. Es un decreto distrital que pues es muy nuevo, está precisamente en las fases de implementación. También recordar que anteriormente estaba la política pública de discapacidad, el decreto 470 del 2007, en el cual obviamente se habían identificado unas dificultades y pues que como todo evoluciona. Ahora, a partir de la implementación de la nueva política pública de discapacidad, hay que decir que eso hace parte pues de las metas del plan de desarrollo, de la administración, también hace parte de un proceso de construcción con toda la ciudadanía, hace parte de un proceso donde la ciudadanía fue partícipe en toda esta fase de construcción, y recordemos que no fue un proceso de construcción fácil porque pues estuvo enmarcado en el contexto de la pandemia por COVID-19, que pues obviamente tuvo una gran afectación en todas nuestras dimensiones cotidianas. Entonces pues es importante decir que a través del proceso de agenda pública participaron más de 5.400 personas y que en los procesos de temas específicos de fase de formulación participaron más de 2.100 personas en esa fase. ¿Esto qué implica? Que pues obviamente en este proceso de formulación de la política pública de discapacidad se tuvo muy en cuenta todo lo que las comunidades están necesitando en términos de cómo promover precisamente escenarios que garanticen la participación efectiva de las personas con discapacidad. Esos son los temas claves. Dentro de esa fase se identificó algo muy complicado en la sociedad y que pues no solamente en Bogotá afecta, sino que eso es a nivel país, es una problemática a nivel país, y es precisamente esas condiciones de segregación y discriminación hacia la población con discapacidad, lo cual no permite una garantía plena de los derechos de la población con discapacidad. Cuidadoras y familias o personas que ejercen la labor del cuidado. Esto pues es un tema crítico porque obviamente al no poder estar incidiendo en escenarios de participación, lógicamente empezamos a tener un rezago en todo lo que son las necesidades que tiene la población, y eso se expresa un poco en el tema de los presupuestos participativos. Cuando uno empieza a mirar de que la incidencia o la participación de la población con discapacidad y las personas que ejercen labores del cuidado, cuidadoras, cuidadores y familias, es pequeña, es a partir de que, aparte de que en número la población es pequeña con discapacidad con relación a otras poblaciones que también tienen incidencia, pues lógicamente el hecho de que haya una especie de desesperanza aprendida en los procesos participativos hace de que efectivamente la población no pueda reconocer escenarios donde pueda incidir para favorecer precisamente la inclusión en estos escenarios. Eso es un tema crítico que se ha identificado en todos los escenarios. Pues en mi caso personalmente pues tengo la oportunidad de tener contacto con los escenarios en las 20 localidades, incluida la localidad de Sumapaz, que con todo el tema de la ruralidad pues se hace necesario, y aquí en esta política pública se hace expreso el tema de cómo la ruralidad debe ser abordada, esta temática, y cómo la población debe también reconocer la implementación del decreto 089. Particularmente sobre el decreto 089 hay que decir que pues se compone pues tiene unos componentes, tiene unos objetivos principalmente, y un objetivo primordial. A ese objetivo primordial precisamente fue muy discutido porque el objetivo general de la política pública habla precisamente de poder dar garantizar los derechos de las personas con discapacidad y pues precisamente reducir esas condiciones de discriminación que han sido instauradas a través de
digamos que de un imaginario colectivo, un paradigma que se ha instaurado ya dentro de la sociedad, y es que la población con discapacidad precisamente es una población solamente sujeta a acciones de rehabilitación o acciones de atención en salud, lo que obviamente desde el Sistema Distrital de Discapacidad y lógicamente desde la Secretaría Técnica de Discapacidad, por Secretaría de Gobierno, tratamos de que no se dé de esa manera. O sea, siempre nuestras intervenciones van dirigidas a que la persona con discapacidad es un sujeto que es multidimensional, que no es unidimensional y que no es un sujeto único de rehabilitación. Por eso es crítico que este objetivo general. La política pública se contiene de 4 ejes, que es la garantía de los derechos para la inclusión, ciudad inclusiva, gestión pública inclusiva y redes de apoyo y cuidado para las personas con discapacidad. Esos son los ejes que atraviesan 5 objetivos específicos particularmente, que la primera son adoptar medidas para el desarrollo de capacidades teniendo en cuenta todo la oferta que existe alrededor de la población con discapacidad, y que esa oferta también se garantiza a través precisamente de la política pública y de los recursos que se aseguran a través de la política pública. Eso es supremamente importante que la comunidad lo reconozca. El segundo objetivo es garantizar la participación y representatividad de las personas con discapacidad. Ya hablamos de eso un poco, en el sentido de que la población con discapacidad a veces se desmarca, digamos, se aleja de los procesos de participación y no reconoce cuáles son esas instancias precisamente que se dan. El tercer objetivo es establecer medidas para la eliminación de barreras y disfrute del entorno. Este tiene mucho que ver también con 3 barreras que se identifican o que la población básicamente sufre a diario, que es la barrera obviamente de la comunicación, que pues la sufren más las personas con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, y la discapacidad sordoceguera son las que más sufren este tipo de barreras. Obviamente la barrera física, arquitectónica como tal, que no le permite acceder a diferentes escenarios o a diferentes entornos. Y por último, una que desde mi punto de vista es la más fácil, porque en teoría no tiene como tal no es tangible, pero es una también irónicamente de las más difíciles de librar, y es el tema de la barrera actitudinal. Y la barrera actitudinal hacemos parte todos. El tema de la discapacidad no es un tema que se relacione específicamente con la población con discapacidad aparte y la población sin discapacidad aparte. Es un problema que, digamos, el problema en sí es en la exclusión de la población con discapacidad en los diferentes entornos cotidianos. Ese es el tema. Y si hay una exclusión, pues necesariamente la población sin discapacidad tiene que ver en eso. Entonces, para eso está precisamente la barrera, está puesta precisamente el trabajar sobre esa barrera actitudinal, y hace parte, o mejor dicho, hace relación con la población con discapacidad y sin discapacidad, generar escenarios inclusivos. O sea, no es un tema estrictamente de la población con discapacidad, sino que también hace parte de un trabajo incluso de mucha fuerza institucional de trabajar precisamente ahí ese tema. Tenemos el de promover acciones afirmativas para la garantía de derechos. Esas acciones precisamente van ubicadas en temas de la legitimidad de la poder escoger diversas acciones y poder elegir por parte de la población con discapacidad. Ahora está la ley 1996 del 2019 y pues todo el tema de valoración de apoyos. Ese es un tema que se ha venido trabajando no solamente desde Secretaría de Gobierno, sino desde todas las entidades, particularmente Integración Social, la Defensoría del Pueblo y Personería de Bogotá, en donde precisamente se busca que los temas de interdicción se revisen y que pues las personas, hasta donde más se permita, puedan ser sujetos de elegir cuál es lo que quieren para su vida, desde los aspectos mínimos hasta los aspectos más relevantes. Y ese es un tema que, a partir de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006 de la ONU,
se había venido trabajando y que solamente hasta el 2019 sale con la ley, pero incluso pues todavía es un tema que todavía hay que trabajarlo porque pues los decretos normativos salen digamos a partir más o menos del 2021, 2022, 2023 y la organización precisamente de las entidades a partir de esos decretos normativos hace de que pues todavía se estén trabajando, pero ya se han hecho avances muy fuertes para que las personas con discapacidad no sean sujetos de un cuidado estricto o que no puedan tomar decisiones por cuenta propia, sino que se les reconozca como un sujeto de derechos y que también en la medida de los aspectos de toma de decisiones para su vida puedan realizar esa toma con apoyos parciales, totales o con simple y llanamente un acompañamiento de alguien de la familia o alguien que pueda ser cercano, pero que la decisión precisamente esté puesta en la persona con discapacidad. Obviamente ese es un tema que genera mucha discusión y mucha polémica entre las personas que ejercen la labor del cuidado y la persona con discapacidad, porque pues hay veces que la persona con discapacidad a partir de su condición de salud, que es muy diferente al tema de discapacidad, no puede en ninguna medida manifestar si está de acuerdo con una u otra opción que le da la vida o decisión que deba tomar. Entonces bajo esos términos sí es necesario que alguna persona dentro de ese tema de valoración de apoyos y formalización de apoyos pase hacia el juez y se defina precisamente que esa persona será la que apoye la toma de decisiones de la persona con discapacidad. Entonces es un tema que se viene precisamente legitimando. Dentro del quinto objetivo dice fortalecer las redes de apoyo y cuidado de las personas con discapacidad, cuidadores, cuidadoras y familias. En este aspecto es clave la interacción que se ha tenido con los temas del sistema distrital del cuidado, el SIDICU, y pues obviamente los temas que se han organizado con la Secretaría de la Mujer son claves porque precisamente no solamente la población con discapacidad, sino también la familia y la persona que ejerce la labor de cuidado son las que requieren precisamente que se les apoye en esa labor. Entonces, el sistema del cuidado lógicamente no está solamente diseñado para brindar este tipo de servicios para la población que es cuidadora o que ejerce el cuidado de la persona con discapacidad, sino que también para otros temas relacionados con el cuidado. Digamos que eso es una cuestión que tiene que también evolucionar. Esperemos que pues en la coyuntura que se tiene en la transición del gobierno también se evolucione en ese tema, esperando que el nexo entre el sistema distrital de discapacidad y el sistema del cuidado sea mucho más claro. Entonces eso va a ser muy importante en ese aspecto. Importante también mencionar sobre la política pública que tiene 13 componentes, que tiene pues en los ejes se ubican también en el eje de garantía de derechos para la inclusión, que específicamente tiene un eje de ciudad inclusiva, el eje de redes de apoyo y cuidado para personas con discapacidad y el eje de todo lo que tiene que ver con gestión pública inclusiva. En estos componentes se ubican muchos de los productos de la política pública, ¿sí? Y esos productos son reportados por todas las entidades del distrito. Entonces, digamos, a veces llamar productos suena un poco como despersonalizar un poco el tema de la política pública, pero lo que indica precisamente la atención que se le brinda a la población con discapacidad y los recursos que se asignan precisamente a la atención de la población con discapacidad. Y en esto, pues, de pronto colocar un ejemplo. El ejemplo que puede uno colocar y que de pronto la población con discapacidad, cuidadores y familia reconocen más como servicios que se brindan. Hablamos de el que ahorita que cambió hace muy poco, que tiene que ver con el apoyo del proyecto 7771 de integración social, el fortalecimiento para la inclusión de las familias, cuidadores y personas con discapacidad en todos los territorios. En ese es pues muy reconocido porque pues obviamente tiene que ver con un tema digamos de apoyo alimentario para la persona con discapacidad, donde está contenido dentro de la política pública que se beneficia a la población y que obviamente tiene un recurso específico para eso. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, está contenido en un aplicativo que se encuentra alojado en la página de gobierno, que es la oferta Bogotá Discapacidad.
Cuando uno entra a los navegadores, uno puede ubicarlo así como Oferta Bogotá Discapacidad, y en ese aplicativo te explica cuáles son las ofertas que por cada uno de los sectores, en cada una de las localidades y cada una de las entidades tienen para beneficiar a la población. Inicialmente, esa oferta Bogotá Discapacidad entró solamente con los temas de discapacidad netamente, pero posteriormente se ingresaron otras ofertas que, si bien es cierto es para la población en general, también pueden acceder las personas con discapacidad. Recordemos que un tema a veces de los temas de discriminación y segregación parten precisamente por esa acción que uno debería decir acción sin daño. La acción sin daño es precisamente la que no segrega, la que no discrimina y la que busca procesos inclusivos entre toda la comunidad. Entonces, bajo esos términos, muy importante reconocer que existe el aplicativo de Oferta Bogotá Discapacidad, que se ha venido actualizando y que ahí podemos encontrar ofertas como, por ejemplo, los dispositivos de asistencia personal. Esos se reconocen más como las ayudas técnicas donde se puede otorgar algún tipo de ayuda. Pues aquí pues obviamente desde el CRAC, uno de los temas que más enlaza precisamente son los temas de los kits visuales, donde está incluido obviamente el bastón para la persona con discapacidad visual y otros elementos que funcionan muy bien en caso de que la persona no pueda acceder a ellos de manera efectiva. Eso como un ejemplo que se tiene específicamente para eso. Importante que para la inversión de este proyecto, pues durante la vigencia, pues recordar que es un costo estimado, pues son 2.2 billones de pesos en los próximos 12 años de implementación de la política pública, obviamente distribuido en todos los servicios que se tienen para las personas con discapacidad específicamente. Y pues en los planes de acción pues se tiene básicamente distribuidos en unos productos. Esos productos, digamos, están a cargo de los sectores. Y a cargo de esos sectores, por ejemplo, salud tiene 5, cultura tiene 16, movilidad tiene 9 productos, gestión pública tiene 5 productos, gobierno tiene 10 productos, muy ligado también al tema de dispositivos de asistencia personal que se dan en las localidades y ligados también a otros temas que son como por ejemplo las acciones para cuidadoras y cuidadoras de personas con discapacidad, que se llaman en las localidades, en las alcaldías locales se llaman acciones complementarias, y esas acciones complementarias están puestas, dependiendo obviamente los criterios de la localidad, en desarrollar acciones para la población con discapacidad que busquen precisamente complementar esa acción, ya sea de inclusión en general o acciones que considere la alcaldía que se pueden dar. Dentro de esas muchas están, por ejemplo, acciones de equinoterapia, acciones de hidroterapia, algunas acciones relacionadas con conmemoraciones, festivales, acciones artísticas. Ya eso depende mucho también de cómo lo perfile cada una de las localidades y cómo lo formule. Dentro de estos aspectos fundamentales y dentro de la formulación y por eso de los productos de política pública y demás, es importante que las personas con discapacidad reconozcan e incidan en esos procesos, porque a veces nos hemos encontrado o se encuentra uno que las formulaciones a veces no responden netamente a las necesidades de las comunidades, a partir de que la población se desmarca de poder incluirse en esos procesos y poder incidir positivamente. ¿Qué es incidir positivamente? Es poder manifestar que si en determinado territorio se requiere acciones para apoyo de la población cuidadora de persona con discapacidad en temas de yoga, en temas de pronto tai chi o eso, pues que venga formulado también y que esa población pueda acceder de manera positiva, tanto que el recurso está, ¿sí? Pero si yo no incido de manera positiva, pues simple y llanamente se va a dar, esa acción se va a dar de otras maneras y no va a tener una visión o no va a tener una acción donde se requiere realmente. Siempre es importante tener en cuenta esto porque a la larga, y esto lo digo no solamente en los procesos de participación, siempre lo he dicho en todos los escenarios, en los consejos locales de discapacidad y demás, y es que la potencia y la acción verdadera de los consejos locales está precisamente en que tanto los representantes ejerzan esa labor de representatividad en las comunidades y que puedan precisamente identificar
cuáles son las problemáticas de su población y ponerlas al manifiesto, ¿cierto? Teniendo en cuenta también otra cosa, las posibilidades de respuesta institucional también tienen unas limitantes, ¿cierto? Y que muchas están contempladas dentro de la política pública y otras puede que no, puede que en un futuro se contemplen o no. Es mucho el tema que ocurre a veces con dispositivos de asistencia personal. Dispositivos es una acción que viene financiada desde las alcaldías locales, me refiero a dispositivos de asistencia personal, ayudas técnicas, pero que posiblemente en un futuro eso cambie y que ya pase a ser salud precisamente el que otorga eso. En el caso, por ejemplo, sillas de ruedas, kits visuales, todo eso, que venga precisamente cargado desde salud. Sin embargo, pues eso es un tema que todavía tiene mucho para revisarse específicamente, pero por lo pronto, digamos que todo lo que tiene que ver con la incidencia y la gestión de esas acciones de política, porque el recurso está ahí, está puesto por política pública, habla de una garantía de derechos. Sin embargo, ¿qué es importante? Pues que la población lo reconozca, lo entienda, sepa cómo también hacerle veeduría, que ese es otro tema también que nos ha digamos, inquietado mucho, y es cómo precisamente la persona se vuelve veedora de esa política pública, entendiendo también de que un tema fundamental es saber qué es un derecho, saber qué es un servicio, cómo se legitima un derecho, ¿sí? Y que todo eso te lleva a ser un buen líder y te lleva a hacer una buena labor de veeduría, ¿sí? Cuando tú empiezas, digamos, a asumir cosas, cuando empiezas a revisar o a no ser, digamos, riguroso con ese tipo de lecturas, a no reconocer bien la política o a entenderla de otras formas, pues obviamente se empiezan a generar, pues, digamos, mala comprensión de la política pública, y a través de esa mala comprensión, pues hay unos liderazgos que no son tan positivos, y la población empieza a retomar precisamente lo que se llama desesperanza aprendida. Empieza a decir, no, es que esto no es así, la política está muy mal. Claro, obviamente yo considero que que hay muchos temas de la política pública que le faltan, ¿cierto? Pero la política pública busca precisamente es que no se desconozcan los derechos de las personas con discapacidad y se promueva la participación efectiva e incidente en todos los escenarios cotidianos, y que obviamente los paradigmas se empiecen a desdibujar. Esos paradigmas de la persona con discapacidad no funciona, son sujetos de rehabilitación eterna. Eso ya son postulados y conceptos que ya no van, y que son, digamos que pertenecen a un pasado que la idea es que se empiece a evolucionar y a generar precisamente procesos inclusivos mucho más efectivos. Y en esos temas precisamente que más se afecta a las personas son los temas de empleabilidad, generación de ingresos. Son temas bien complejos que se generan, que pues obviamente tanto con desarrollo económico y con pues en este momento Secretaría de Gobierno estamos teniendo muy presentes para poder generar esos nexos con los empresarios tanto del sector público como del sector privado. Esto pues dinamizado en la subcomisión para la inclusión laboral de las personas con discapacidad particularmente. Digamos que esto es de gobierno. No siendo más, pues desearles a todos ustedes un feliz día, esperando de que ojalá este mensaje les pueda llegar de manera positiva, que se interesen un poquito en el decreto 089 del 2023, la política pública distrital de discapacidad, la puedan revisar, y que pues si en algún momento existe la posibilidad de interactuar en diferentes escenarios de participación, lo puedan hacer. Entonces, pues de mi parte, muchas gracias y esperando que tengan un feliz día.